entrevistas y la participación de nuestra audiencia. Noticias y más, con Lourdes Zubieta. A todos bienvenidos, queridos amigos oyentes. Les acompaña por la grande de Miami, las 710 AM de Radio Mambí, Lourdes Zubieta. Feliz de estar con ustedes hoy lunes, comenzando la semana con este calor del verano. 23 de agosto del año 2021, ya la semana que viene empezamos el mes de septiembre y así se ha ido este año 2021. Bueno, les saludo adicionalmente a los oyentes que están conectados por las redes sociales, por el Facebook Live. Los invito a que se conecten por esa vía porque muchos oyentes se enteran de las informaciones y de las entrevistas y de todo lo que pasa en la programación de Radio Mambí a través precisamente de la página de Facebook. Facebook, allí en el buscador ustedes colocan Radio Mambí 710 y allí nos encuentran. Invitados, entrevistas, información. Es Lourdes Zubieta. Noticias y más por Radio Mambí. Bien, vamos a comenzar, mis queridos amigos oyentes. Sean todos bienvenidos. Primero que nada, los que se suman a esta hora a la programación de Radio Mambí. Gracias por estar en sintonía de la radio. Vamos a hacer, queridos amigos oyentes, una actualización rápida de lo que está pasando en Afganistán. Hoy tenemos muchas informaciones en el menú informativo. Por supuesto, vamos a estar celebrando, celebrando el triunfo de Ugas contra Pacquiao, esa pelea que estuvo espectacular. Espectacular. El sábado en la noche de Pacquiao contra Ugas. Y bueno, vamos a estar comentando en breve precisamente las incidencias de esa pelea donde este joven pugilista cubano no solamente le dio un tremendo giro a su carrera, además, como dicen los cubanos, lo que está para ti, ni que te quites, y si no está para ti, ni que te atravieses. Esa pelea de Ugas con Pacquiao no le tocaba a Ugas, pero como ustedes saben, porque ustedes escuchan Radio Mambí, circunstancialmente le tocó pelear, porque la persona con la que tenía que pelear Pacquiao tuvo un desprendimiento de retina, y resulta ser que esto le ha cambiado la vida a los dos, no solamente a Ugas, sino también a Pacquiao. Más adelante vamos a estar conversando sobre eso, vamos a hablar sobre el COVID, vamos a hablar sobre el regreso a clases, vamos a hablar una cantidad de temas que están sobre la mesa, pero vamos a comenzar hoy, queridos amigos oyentes, con una actualización de la situación de los norteamericanos en Afganistán. El presidente Joe Biden dijo hoy que Estados Unidos le va a dar la bienvenida a todos los afganos que lo hayan ayudado en la guerra. Eso es una, digamos, una excelente noticia. Eso es una situación que se esperaba, ¿no? Darle apoyo a esos aliados. Joe Biden hizo este anuncio mientras se aceleran esas operaciones de transporte aéreo internacional. Recuerden que la fecha límite es el 31 de agosto, pero parece que no va a ser suficiente el 31 de agosto. De hecho, los talibanes ya advirtieron a Estados Unidos y a los aliados que habrá consecuencias si no abandonan Afganistán el 31 de agosto. Así le está hablando el talibán a Estados Unidos. Si no se van el 31 de agosto va a haber consecuencias. Porque es que son talibanes, no son madrecitas de la caridad. No. Son talibanes. Bien, dicho esto, por supuesto continúa el caos en este proceso de tratar de sacar la mayor cantidad de personas de Afganistán. Y bueno, los talibanes están culpando precisamente a Estados Unidos de ese caos generalizado que hay en el aeropuerto de Kabul. Vamos a escuchar el siguiente reportaje. Los talibanes responsabilizaron el domingo a Estados Unidos del caos imperante en el aeropuerto de Kabul. Miles de afganos aterrorizados continúan tratando de huir a través del aeropuerto. Desde su entrada en Kabul el domingo, los talibanes han dejado el aeropuerto en manos de Estados Unidos, al que ahora acusaron de haber fracasado en imponer el orden. El movimiento islamista se esfuerza en prometer una versión más amable de su brutal régimen de 1996 a 2001.
Esperamos el derecho a la vida, la seguridad, la dignidad de la gente de Afganistán para proteger y respetar el acuerdo a la ley humanitaria. En medio del caos, el sábado murieron 7 personas, según indicó el Ministerio de Defensa británico. Para garantizar las evacuaciones seguras y prevenir una crisis humanitaria, los dirigentes del G7 mantendrán una reunión virtual el martes. Estados Unidos, que tiene a miles de soldados asegurando el aeropuerto, fijó como plazo el 31 de agosto para completar las evacuaciones, pero hay hasta 15.000 estadounidenses y entre 50.000 y 60.000 afganos que necesitan ser evacuados, algo que la Unión Europea ve prácticamente imposible. El Pentágono dijo el sábado que 17.000 personas habían sido evacuadas desde el inicio de las operaciones el 14 de agosto. Entre estas había una afgana embarazada que dio a luz en un avión cuando estaba a punto de aterrizar en una base militar en Alemania. Según informaron, madre y niña están en buen estado. Así las cosas, los talibanes, les decía, advirtieron hoy a Estados Unidos y a sus aliados que se exponen a consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán prevista para el 31 de agosto, que es una posibilidad contemplada ya, lo dejó deslizar el presidente Joe Biden, para continuar con estas caóticas evacuaciones del aeropuerto de Kabul. Tengo al presidente Joe Biden planteando precisamente el momento que plantea ampliar ese plazo de evacuación de Afganistán más allá del 31 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sugerido que la evacuación del personal estadounidense puede alargarse más allá del 31 de agosto. Lo ha hecho en un momento de máxima tensión. Un policía afgano ha muerto en un tiroteo con una multitud sin identificar este lunes en las inmediaciones del aeropuerto, en el que las fuerzas estadounidenses y alemanas han abierto también fuego. Según el ejército alemán, ningún soldado internacional ha resultado herido. La evacuación de miles de personas de Kabul va a ser dura y dolorosa, no importa cuándo hayamos empezado. Hubiera sido así si hubiésemos empezado hace un mes o dentro de un mes. Hasta esta mañana hemos evacuado a casi 28.000 personas desde el 14 de agosto en aviones estadounidenses y de la coalición, incluidos vuelos civiles, con lo que el número total de personas que hemos evacuado desde julio asciende a unas 33.000 personas. Hay discusiones entre nosotros y el ejército sobre la ampliación. Nuestra esperanza es que no tengamos que prorrogar, pero sospecho que habrá discusiones sobre el grado de avance del proceso. Al menos 20 personas murieron intentando llegar al aeropuerto, 7 de ellas en una avalancha humana. Cuando se cumple una semana de la llegada de los insurgentes al poder, el aeropuerto, controlado por los Estados Unidos y rodeado de talibanes que complican la llegada al mismo, es la única vía de escape del país. Bueno, y esta situación en Afganistán se está convirtiendo, como dicen muchos medios a nivel internacional, en la tumba de Joe Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos mantiene esa posición de retirada sin condiciones que derivado en este desastre estratégico, incluso desde su propio lado de la historia. Muchos lo señalan como el desastre, que evidentemente es, no se puede tapar que es un desastre. Y la tumba de su administración en este momento, cuando no tiene ni 7 meses en el poder y donde las encuestas va cayendo a un ritmo aceleradísimo, ¿no? La popularidad de Joe Biden es ha caído al nivel más bajo desde que se inició su gobierno. Tengo por aquí unos números verdaderamente peligrosos. La medición de AP North señala que la aprobación del mandatario es tan solo del 54, cuando el mes pasado era de 59 y en abril y mayo llegaba a 63. O sea, estamos hablando de una persona que está perdiendo 6 puntos en un mes y de abril a mayo 10 puntos más. En picada va la administración, pero adicionalmente la credibilidad. Fíjense ustedes que esta otra encuesta que el 52-53% de los Estados Unidos no creen que el presidente está capacitado para gobernar. Dicho eso, la vicepresidenta, que es la segunda figura más importante desde el punto de vista político en este país, ella está totalmente divorciada de la realidad con Afganistán, de este tremendo tema que es Afganistán. Y ella dio unas declaraciones, ella está de viaje, ¿no? Ella está de viaje por el sudeste asiático, en plena crisis afgana. Ella se fue a este viaje que ya estaba previsto.
Y ella allí va a estar visitando Singapur, Vietnam, etcétera. Pero ella dice que Estados Unidos, y tiene razón en eso, es un país con múltiples intereses en el exterior y no solamente, dice ella, en Afganistán. Y que, bueno, ella está en un área del mundo haciendo un trabajo que también corresponde a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Kamala Harris, mientras que el 52-53% de los estadounidenses dicen que quién está gobernando este país, que no creen que el presidente esté en condiciones para hacerlo, ella, que es la vicepresidente, está en Vietnam en medio de esta crisis en Afganistán. Kamala Harris dio inicio a una gira por el sureste asiático. La vicepresidenta estadounidense partió el viernes en un viaje que comenzará en Singapur y la llevará a Vietnam. La visita fue criticada principalmente por comentaristas de derecha en momentos en que Washington enfrenta la crisis en Afganistán luego de la toma de poder de los talibanes. Somos un líder y un líder global en los Estados Unidos. Tenemos intereses en todo el mundo. Este viaje ha sido planeado y lo hago porque una de nuestras principales prioridades en el contexto de ser un líder global es nuestra membresía y participación en la región del Indo-Pacífico. Harris destacó que en un momento en que China reivindica el liderazgo político y el dominio naval en la región Indo-Pacífica, Asia del Sureste se vuelve estratégica y económicamente importante para Washington. La funcionaria también señaló que el gobierno estadounidense puede hacer más de una cosa a la vez. No podríamos tener una prioridad más alta en este momento, y en particular nuestra prioridad es asegurarnos de que evacuemos de manera segura a los ciudadanos estadounidenses, los afganos que trabajaron con nosotros, los afganos en riesgo, incluidas las mujeres y los niños. Y ese es uno de nuestros mayores, si no la prioridad más alta en este momento, y una gran área de enfoque para mí en los últimos días y semanas, y lo seguirá siendo. Será la primera vez que Vietnam reciba un vicepresidente estadounidense. Harris debe llegar a Hanoi el martes en la noche para reunirse con funcionarios vietnamitas el miércoles. Muy bien. Polémica, sagaz, inconfundible. Es Lourdes Subieta. Noticias y más, mucho más, por Radio Mambí. Bien, vamos a hacer una actualización rápidamente de Haití. El número de muertos aumentó a 2.200 por terremoto. Tengo un reportaje listo sobre el reparto informal de la ayuda humanitaria precisamente en Haití, que ha provocado un gran caos entre familias desplazadas. Vamos a escuchar. Paquetes de ayuda humanitaria fueron distribuidos el sábado a familias haitianas desplazadas tras el grave terremoto del 14 de agosto. Organizado por particulares, el reparto de alimentos y artículos sanitarios se hizo al pie de los camiones de manera informal, lo que provocó forcejeos y tensiones entre la multitud. Acampadas en un campo de fútbol de Los Cayos, ciudad más afectada por el seísmo, estas familias mostraron su desesperación ante la crítica situación. La situación no es nada buena y el tiempo no ayuda porque ha estado lloviendo, no hay nadie que esté bien, todos queremos volver a nuestras casas. El terremoto, que golpeó sobre todo el suroeste del país, causó la muerte de casi 2.200 personas, más de 12.000 heridos y destruyó más de 10.000 viviendas. Bien, queridos amigos oyentes, continuamos en Radio Mambí 710 con esta situación que tenemos terrible en Haití. 2.200 muertos, como les comentaba, más de 2.200 muertos. El nuevo conteo que elevó esa cifra a 2.207, de hecho, luego de este devastador terremoto de magnitud 7.2 en Haití del pasado 14 de agosto. ¿No? Esa es la actualización que tenemos a esta hora, pero todavía permanecen casi 400 personas desaparecidas. Una situación verdaderamente dramática en lo que existe en Haití. Pero ante la OEA, el primer ministro de Haití prometió elecciones lo antes posible para tratar de solventar esta situación verdaderamente trágica, ¿no? Tragedia tras tragedia que vivimos en Haití y luego adicionalmente al magnicidio, ¿no? Lo que sucedió con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y tengo aquí al primer ministro haitiano prometiendo ante la OEA esas elecciones lo antes posible. J'ai pris l'engagement
de tout mettre en œuvre. He tomado el compromiso de hacer mi mayor esfuerzo para regresar mi país al camino de una democracia funcional. Démocratie fonctionnelle. Avec l'organisation Con la organización de elecciones buenas, libres y transparentes lo antes posible. de bonnes élections libres et transparentes. Ese fue el compromiso que asumió el viernes el primer ministro haitiano durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para abordar la situación del país. Haití, el país más pobre de América, enfrenta una crisis tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en su domicilio, un terremoto de magnitud 7,2 que el 14 de agosto provocó más de 2.000 muertes y cuantiosos daños materiales, seguido del azote de la tormenta tropical Grace 48 horas después. Además, la población vive un aumento de la violencia de las pandillas e incremento de contagios por COVID-19. Creo que la comunidad internacional ha hecho ya demasiado asistencialismo en Haití. Debemos tener un esfuerzo sostenido que permita a Haití, un Haití cada vez con instituciones más fuertes, cada vez con mejores capacidades, con mejor gerenciamiento para atender estas crisis y que le permita también una mejor construcción de infraestructura para paliar esta situación. Debemos estar al lado de Haití. El primer ministro Henry ha prometido restaurar el orden y llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Moïse. Por el crimen fueron arrestadas 44 personas, incluidos 12 policías haitianos, 2 estadounidenses de ascendencia haitiana y 18 colombianos que supuestamente formaban parte del comando armado. Eso no lo hicieron unos exmilitares colombianos. Hay gente mucho más importante que debe estar involucrada y es importante por la propia tranquilidad del pueblo haitiano que se conozca la verdad completa de los hechos y que se asuman las responsabilidades. Antes del terremoto, el Consejo Electoral Provisional había dicho que la primera vuelta de las elecciones presidenciales, inicialmente prevista para septiembre, se realizaría el 7 de noviembre, al igual que las legislativas que debían celebrarse en 2019. Bien, y mientras eso pasa con la OEA y el caso haitiano, una comisión de las Naciones Unidas visitó este domingo al expresidente de Bolivia. Recuerdan a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Ella intentó suicidarse este fin de semana en una cárcel de Mujeres por la Paz. Allí confirmó la ONU su intento de suicidio. El sábado, esta dama que está aislada en esta prisión boliviana, expresidenta de Bolivia, se intentó quitar la vida. Y precisamente para tener detalles sobre ese intento de suicidio de Jeanine Áñez, nos vamos para La Paz, Bolivia, cuando son las 4:20 de la tarde, con el periodista Juan Macías, quien nos va a ampliar esta información. Juan, qué bueno tenerte en el programa. Muy buenas tardes, Lourdes de Miami. ¿Qué se sabe de este intento de suicidio de la expresidenta Áñez? Buenas tardes, Lourdes, a todos tus oyentes. Así es, el tema del momento en Bolivia es lo ocurrido el fin de semana. El sábado por la mañana, la población, los medios de comunicación, nos hemos enterado que justamente Jeanine Áñez había intentado atentar contra su propia vida, causándose lesiones, por lo que se sabe hasta ahora, en los brazos. Esto ha generado obviamente la preocupación, sobre todo de sectores opositores al gobierno y de organismos internacionales. Sus familiares y su defensa, sus abogados, han dicho que esto es un grito de auxilio porque Jeanine Áñez está atravesando una situación de salud muy complicada. La semana anterior a este intento, 2 semanas anteriores a este intento, ya Jeanine Áñez había tenido que ser llevada a hospitales para para realizarse estudios clínicos en realidad. Ya entonces el mismo régimen penitenciario de Bolivia, que es manejado por el gobierno, ya había revelado que ella no solo está sufriendo de una hipertensión crónica, sino también de un síndrome ansioso depresivo, es decir, una depresión que se ha empeorado en los últimos días por la situación que está atravesando Jeanine Áñez. Entonces esto ha derivado en lo que ha ocurrido el fin de semana y hay muchos pedidos, sobre todo de la oposición, que están solicitando
a las autoridades que permitan a Yanine Áñez que se defienda en libertad. Recordemos que Yanine Áñez está encarcelada desde marzo de este año, acusada por lo que en Bolivia se ha denominado el caso de un presunto golpe de Estado que es impulsado por una exdiputada del MAS. En este caso se está acusando a Yanine Áñez de hechos que han ocurrido antes de que asuma la presidencia. Se le está acusando en realidad por irregularidades, por la forma que la acusación dice que ha sido irregular, la forma en que ha asumido la presidencia en noviembre de 2019. Pero recientemente, la anterior semana, también se ha conocido un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos que ha sido elegido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de varios meses de trabajo ha presentado su informe en el cual se están relatando hechos de graves vulneraciones a los derechos humanos, siendo los más graves lo que ha denominado masacres, que han terminado con al menos 20 fallecidos en Rencata y Sacaba en 2019, que justamente han ocurrido en las primeras semanas de Yanine Áñez en el ejercicio de la presidencia. Entonces eso ha empeorado su situación legal. La Fiscalía de Bolivia el viernes ya ha presentado una acusación formal contra Yanine Áñez por el delito de genocidio, por el cual se expone a una pena de 15 hasta 30 años de cárcel, que es un delito bastante grave. Sí. Entonces, esa es la situación de Yanine Áñez, está encarcelada aún en estos momentos. Lo que se ha hecho, se ha permitido que algunos de sus familiares, uno al día, uno cada noche, se turne para acompañarla en esta situación difícil, mientras que desde su defensa y desde su familia se insiste en que se permita a la expresidenta defenderse en libertad, o al menos permitir que sea atendida en un centro médico y no ahí en la cárcel. Claro, una suerte de medida humanitaria quizás por el mismo tema de su salud y adicionalmente, pues como tú dices, ser juzgada, pero con casa por cárcel, ¿no? Con una prisión preventiva en su hogar. Es así, ya son varias veces que Yanine Áñez ha solicitado ante la justicia que le dé justamente esto de la medida. De la casa. ¿Por qué no se la dan? ¿Por qué no se la dan? ¿Hay peligro de fuga? ¿Qué alegan ellos para no darle a esta señora la medida humanitaria? Justamente eso del peligro de fuga. En un comienzo hasta se le había observado que no tenía un trabajo establecido, que no tenía un arraigo natural, pero el argumento más fuerte es del peligro de fuga. ¿Cuál es el argumento que tiene la justicia y que también lo ha reiterado hoy día el ministro de Gobierno? Que el momento en que fue detenida Yanine Áñez en marzo, ya tenía comprados pasajes para salir del país y además estaba oculta. Entonces ellos sostienen que ese es un argumento para sostener que hay un peligro de fuga y que por lo tanto Yanine Áñez no puede ser liberada de la cárcel. Varias veces Yanine Áñez ya ha solicitado su libertad, ha solicitado la detención domiciliaria, pero los jueces le han negado esta posibilidad. Muy bien, te agradezco mucho, Juan. Juan Macías es periodista desde La Paz, Bolivia, la expresidenta. Esta información que tiene conmovida, por supuesto, la comunidad internacional. Una comisión de las Naciones Unidas intentó, confirmar esa situación que se presentó con Yanine Áñez y efectivamente confirmó ese intento de suicidio de la expresidenta, que como escuchábamos por nuestro periodista invitado desde La Paz a esta hora 4:26, pues definitivamente está teniendo un tema de salud importante con una depresión sumamente grave que la llevó a tratar de quitarse la vida este fin de semana. Medida humanitaria para tener casa por cárcel esperando su juicio se le ha negado. Y esta pobre mujer continúa pues allí encarcelada y bueno, lleva 5 meses en detención preventiva en esa cárcel de La Paz. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a estar hablando, mis queridos amigos oyentes, de deportes y vamos a estar hablando de Ugas, el boxeador que huyó 7 veces de Cuba, que peleó con Manny Pacquiao el fin de semana, uno de los más grandes de la historia del boxeo, y lo jubiló. Este es el cubano Yordenis Ugas, que jubiló
a Manny Pacquiao este fin de semana y que se ubica ahora entre los más grandes en su peso en el boxeo mundial. Una figura, una pelea de primera línea, la que nos dieron estos dos caballeros el sábado. Al regreso vamos a tener un experto y vamos a conversar con quién lo preparó, quién preparó a Ugas para esta pelea, quién es el mastermind, el cerebro de ese entrenamiento. Lo vamos a tener en el programa. Ya venimos. 4:34 minutos. Gracias. Adicionalmente, a los que se suman a esta hora a la programación de Radio Mambí. Les recuerdo que estamos en una transmisión en vivo por las redes sociales. Allí los veo que me están inscribiendo. Ahora voy a leer todos sus comentarios, adicionalmente en las redes sociales también. Y por supuesto en el 844-446-0710, que es el teléfono de contacto aquí en el estudio. Bien, les decía que íbamos a hablar de boxeo porque, bueno, fue tremenda pelea lo que pasó este sábado. Este sábado, el cubano Yordenis Ugas jubiló a Manny Pacquiao, iba contra, cuando uno veía las apuestas en Las Vegas de este fin de semana, no estaba mal ubicado Ugas, pero le daba la mayoría la pelea a Pacquiao. Tengo en línea nada más y nada menos que a José Pepe Chambi conmigo. José Pepe Chambi con nosotros en Radio Mambí. Qué bueno tenerte en el programa, Pepe. Muy buenas tardes y gracias por invitarme, Lourdes. Oye, efectivamente un día bien interesante. Oye, yo quería escucharte, ¿cómo viste la pelea? ¿Qué te pareció? Oye, esto es una pelea de esa que, y voy a hablar de nosotros los cubanos, y bueno, ustedes que son venezolanos, que están en la causa nuestra, esta es una pelea tan fantástica, o como decimos, como yo te estaba diciendo hoy, finalmente el bueno ganó, chica, el bueno, pues siempre hemos tenido la mala suerte de que estamos en la parte corta, pero no, en esta nos fuimos por toda la puerta grande. La verdad que no puedo estar más contento. ¿Cómo tuviste a Yordenis? Yo lo vi muy concentrado desde el primer round. A él lo vi concentradísimo, esa mirada fija, decía el entrenador que conversé con él, con Ismael, ya vamos a tratar de comunicarnos con él, que era directo a la cabeza, concentrado, no te desconcentres, todo a la cara. ¿Cómo lo viste tú, esa actuación de Ugas? Mira, la historia de Yordenis culmina con esta victoria, o sea, y seguirá, pero Yordenis ha pasado mucho. Yordenis perdió 4 peleas en toda su carrera y las 4 fueron peleas que podían haber ido para un lado o podían haber ido para el otro. No quiero decir que se la robaron, pero sí, y tuvo un momento de flaqueza y hasta que entonces encuentra y revive su carrera con Ismael Salas, que también, si tenemos que darle crédito a Yordenis, tenemos que darle un crédito a ese Ismael Salas grande. Ismael Salas es uno de los, en mi opinión, es el más grande de los entrenadores cubanos, y no quiero ponerme. Ya lo estoy llamando, ya estoy llamando a Ismael Salas, lo estoy llamando para sumarlo aquí a la conversación, porque está entrenando otros muchachos. Está entrenando otro muchacho y me dijo, voy a tratar de estar a las 4:30. Vamos a ver si nos contesta. Cómo no, es una gran persona, sobre todo para mí, muy importante, igual que es importante para ti, Lourdes, que son tremendos anticomunistas. Ah, sí, claro. Claro. Y eso dice tanto, pero no, regresando a la pelea de boxeo, este muchacho le dieron una oportunidad, la tomó y la llevaron un plan de ataque fantástico. Óyeme, en 2 semanas solamente que tuvo este muchacho de aviso, óyeme, vas a enfrentarte a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Oye, yo le decía eso a los oyentes, lo que está para ti ni que te quites, y no está para ti ni que te atravieses. Esto le ha cambiado la vida a este muchacho, porque esta pelea no era para él, lo hablábamos el viernes con los oyentes. El desprendimiento de retina de Spencer procuró que este muchacho Ugas estuviera aquí, pero que ganara ha sido increíble. Algo fabuloso. Mira, ganar en Las Vegas no es fácil. Ganar cuando a una leyenda, cuando llegaron al final, yo dije, bueno, ojalá que no, señor, ojalá que no. Que no se la quiten. Que haya justicia. Y se hizo justicia. Pero fue por unanimidad, todos los jueces estuvieron de acuerdo, sí, señor. Correcto. Y este muchacho, y como tú estabas diciendo, le hizo caso total a su esquina. Mira. Le hizo caso total a su esquina. Y el de la esquina el de la esquina ya lo tengo en línea, Ismael Salas, el entrenador de Ugas. Vamos a ponerle unos aplausos a Ismael, que lo tengo en línea. Ismael, aquí está Ismael Salas.
Ismael, qué bueno tenerte en el programa. Por aquí Lourdes y también está José Pepe Chambi conmigo. Bienvenido. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Aquí me disculpa que estoy un poco afónico, ¿no? Por la presión de la pelea y eso. Pero aquí estamos. Muchísimas gracias. Felicidades, Ismael. Como siempre, haciendo una gran labor. Haciendo una un orgullo nuestro. Mira, Ismael, en la esquina yo lo que te escuchaba decir todo el tiempo era la cabeza, y Ugas ahí estaba enfocado la mirada durante toda la pelea a la cabeza de Pacquiao. Exacto. Fíjate, fue un trabajo que bueno, fue un cambio a último momento. Ya saben que fue con un 10 días de noticias que tuvimos, pero bueno, como habíamos comenzado a hacer la preparación, que se suponía que él debía pelear con Spence, entonces después lo cambiaron porque Spence decidió pelear con Pacquiao, entonces empezamos a prepararnos para derecho. Y bueno, al final, cuando nos avisaron, aprovechamos que tenemos dos buenos zurdos, que es Robeisy Ramírez, 2 veces campeón olímpico, y Claudio Marrero, que es campeón mundial, fue campeón mundial, y entonces, bueno, trabajamos, hicimos el trabajo, y así nosotros en la pelea sí me oían, disculpe, en la pelea sí me oían que uno era que tenía que tener la posición de la cabeza, sí, y el otro que yo repetía mucho el pie derecho, porque con el pie derecho fue que controlamos la distancia de Pacquiao. Que inclusive en el primer round tú lo mencionas, a mí cuando Pacquiao salió tirando todos los golpes, yo estaba aquí con unos amigos y dije, señores, no se preocupen, Ismael se encarga de eso. Sí, el primer round es muy peligroso, yo sé que tú siempre te encargas de ese primer round, ese es tuyo. Sí, exactamente, no, porque hay peleadores que suben muy frío, y entonces el primer round, porque Pacquiao tiene una cosa, si ustedes se acuerdan la última pelea ante esta, ¿no? Contra Keith Thurman, él sorprendió a Thurman en el primer asalto. De acuerdo. Porque él ya, porque se sabe que es un veterano y por supuesto no es la misma energía de antes, él trata de asegurar su pelea sorprendiendo en el primer asalto. Claro. Ismael, y perdón, Luis, tú has pasado por tú has estado en las cortes, has estado en la playa. ¿En qué momento tú te diste cuenta o tú tenías ya el presentimiento de que esa pelea ya se había virado y los chances eran grandes? Sí, ya después del cuarto asalto, ya yo sabía que teníamos la pelea en la mano, pero siempre haciéndole hincapié a Yordenis Ugas que estuviera concentrado, porque ustedes saben que como dicen en inglés, one punch away from disaster, ¿no? Un golpe de distancia del desastre. Exactamente. Y entonces bueno, era mantener el foco, ¿no? Mantener el foco de la pelea. Ismael, pero se le vio enfocado durante toda la pelea a Yordenis y de verdad, y con una actitud desde el round 1 de buscar ganar y buscar noquear, porque parecía que lo que buscaba era noquear a Pacquiao para terminarla de una vez. Sí, teníamos que asegurar la pelea, porque si usted mira la pelea de contraporte, que nosotros la ganamos, pero al final los jueces se fueron por poder, ¿no? Porque como quiera que sea, estamos peleando con una leyenda. Correcto. Y teníamos que asegurarnos de que nada nos fallara. Y ese era el miedo en esta pelea, que los jueces, pero fue tan contundente, ¿verdad? Que fue tan evidente que ganó la pelea que aquí no iba a pasar nada de esto. Sí, muy evidente. Fue un trabajo. Y déjame decir una cosa, yo me imagino, Ismael, quiero decir que Ismael siempre ha estado combatiendo las injusticias en Cuba, no ahora que está de moda y que todo. Ismael, desde Filipinas, desde Tailandia, desde Europa, donde quiera que ha estado, él siempre ha estado combatiéndolo y siempre ha dado la cara, nunca ha sido de lo que no quiero, no. Sí, me imagino
que para ti esta victoria tiene que haber sido tan gratificante, me imagino. Total. No sé lo que estaba pasando por tu cuerpo. No, yo le digo a usted que mire, porque para ser nosotros inmigrantes, nosotros sabemos lo que hay que saber lo que es ser inmigrante, ¿no? Ujú. Y es lo que todos hemos pasado, uno un poquito más que otro. Sí. Yo he tenido un proceso largo. Yo salí primero por Pakistán solo, de ahí salté para Tailandia solo, más de 20 años, Japón, Australia, Alemania, y quiero decirle que es un día yo quiero, el gobierno cubano me tumbó contrato cuando yo cogí en el campeonato mundial de Tailandia, el tercer lugar, y peleadores como Gamboa perdió conmigo, peleadores como Rigondeaux perdió, Aragón perdió, y Cuba, que es lo que le dijo a Tailandia, que tenía que cortarle mi contrato, y me votaron. Wow. Imagínese un hombre, un inmigrante en Tailandia, que si yo no Hacerte ese entrenaba en daño. boxeo, aquí yo puedo trabajar en cualquier cosa, Claro, en Estados Unidos, pero en Tailandia si no hay boxeo, no hay nada. correcto. Y bueno, y gracias a Dios, como decimos nosotros los cubanos, me caí para arriba, ya que terminando eso, me fui para Australia, y allí en Australia me dieron, escogí al mejor peleador australiano, y todo fue suerte. Ismael, esa historia tuya es de película, pero además tú has entrenado al niño de oro venezolano, a Linares. Tú también fuiste su entrenador, fue en Japón, ¿no? Sí, así comenzamos. Verdaderamente, mi gran especialidad es coger peleadores que me llegan con derrota. Okay. Esos son los peleadores. Linares me llegó con 3 perdidas. Ugas me llegó con 3 perdidas. Y así Danny Green con 3 perdidas. Bueno, han sido muchos que han llegado conmigo, y bueno, parece que es la dedicación y la experiencia. Y el respeto que te tienen, Ismael, no hay boxeador que no te respete. El respeto, por favor. Claro, Pepe, sí, ¿no? el amor que yo les profeso a ellos y lo recibo. Ismael ha sido aceptado en los grandes vínculos. Llegar a la televisión norteamericana es difícil. Ismael Sala es uno de ellos. Y como te digo, es un orgullo nuestro. Efectivamente, tú mencionaste a Linares, la carrera de Linares, y siempre con la frente en alto, nunca agachado, siempre he estado, y yo por eso, donde quiera que me paro, digo que Ismael es para mí el más grande, Ismael, Muchas gracias. te mando un abrazo inmenso, el amor inmenso de toda la comunidad. Gracias. Y quiero que escuches, tú no te vayas, Pepe, porque es que Ismael está atendiendo unos boxeadores en este momento, pero yo quiero que escuchen lo que dijo Ugas cuando ganó la pelea. Bueno, todos los cubanos estaban viendo esto, los cubanos salieron masivamente a apoyarme. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Life. Y Patria y Vida se impuso allí, y eso fue muy impresionante y muy emotivo, porque nuevamente en un escenario que el mundo entero lo está viendo, una pelea de Pacquiao, Ugas hace esto por lo Cuba y por la libertad de Cuba. Fue un momento tan emocionante, Ismael. Así mismo fue muy emocionante, y la relevancia que tuvo esa pelea, porque saben que Cuba le gusta bloquear las redes sociales, y de esa forma Cuba, de esa forma el mundo entero vio la verdad de los cubanos, de los que están adentro, los pobres, y los que estamos afuera, que tenemos que apoyarlos. De acuerdo. Gracias, Ismael, por acompañarme. Te mando un abrazo inmenso. Lo propio, un abrazo. Gracias, Ismael Salas, el number one. Pepe, ¿qué te parece tener a Ismael en el programa? A mí me da... Increíble. Me invitaste a mí y me diste, y le llevaste, me trajiste una paleta de helado, porque para mí hablar con Ismael es fantástico. Pero regresando a la pelea, es verdad que fue algo fuera de lo normal. Yo considero esta pelea
de Yordenis Ugas entre las grandes peleas cubanas. Sí. Cuando se hable de cualquier otro, de Ultiminio, de Mantequilla, de Legrad, todo eso, hay que ponerla a Yordenis Ugas ahí. Pero además, Pepe, jubiló a Manny Pacquiao. O sea, el boxeador que jubila a Manny Pacquiao es un cubano que se llama Yordenis Ugas. O sea, un muchacho que un muchacho que ya estaba como que desilusionado, sí, y se levantó y oye, cuando tú te pones algo en meta, sí, tú lo haces. Sí. Efectivamente tienes que tener que Dios te dé las facultades como se la dio a él, pero bueno, las ha usado, y como tú dijiste al principio, ¿quién le iba a decir a él que él iba a estar entrenando y 10 días antes de la pelea le iban a decir no vas a pelear con Manny Pacquiao? Eso es algo totalmente insólito. Sí. Y yo creo que todos nosotros deberíamos sentirnos pero bien orgullosos, porque yo creo que ese grito de patria y vida es más que patria y vida, es más que patria y vida, es abajo el comunismo, abajo las dictaduras, abajo los abusos, y eso fue lo que hizo este muchacho. Por eso yo y Lourdes, perdóname que a veces me voy un poco en esto, pero cuando un atleta me dice, no, porque yo no soy político, yo lo siento, señores, en mi libro ya caíste bastante, porque yo creo que tú tienes un sentir, y la verdad que este muchacho lo hizo, igual que todo un venezolano, este muchacho Cervelli, el catcher venezolano, que desde el primer momento siempre castigando la dictadura de Venezuela. Sí. Mira, y déjame decirte algo, Pepe, corrígeme si no es así. Yo creo que este es el único boxeador cubano que se le ha parado a la dictadura castrista y le ha hablado así como le habla a Ugas. Yo no he escuchado a ningún otro boxeador cubano, ¿no? Por lo menos que yo sepa. Totalmente. Este es el único que tiene lo que hace falta para encarar a Pacquiao y para decir lo que es. Sí, exactamente, porque la mayoría, y viven aquí en esta ciudad, sí, claro, y han peleado recientemente, y se han puesto un letrerito por aquí y por allá, pero como tú le dices, bueno, y háblame de esto. No, chico, yo no soy político. Yo soy atleta. No, perdóname. Por eso, Yordenis Ugas escribió una página que no será borrada jamás. Perderá mañana, y ojalá que no, pero ya Yordenis Ugas es campeón dentro y fuera del ring, sin ninguna duda. Y sabes una cosa, que la historia del personal, oye, amigos oyentes, y Pepe, ¿cómo llegó Ugas aquí? Este muchacho 7 veces trató de irse de Cuba, y cuando lo logra fue por la frontera mexicana, llegó a una orilla, o sea, no la tuvo fácil. Bueno, como ningún cubano, todas las historias de los cubanos tienen un toque de tragedia, ¿no? Y varios de dificultad. Pero siempre castigándolo, siempre diciendo la verdad, siempre lo que tenemos que decir. Y por eso yo te digo, la victoria, esta es una victoria tan valiosa, pero tan valiosa. Y yo creo que aquí la ciudad de Miami debe de rendirle algún tipo de tributo y de reconocimiento a Yordenis Ugas. La verdad que sí, en eso. Y te felicito a ti, porque yo sé que tú estás bien ligada a nosotros. Total, tengo años en eso. Exactamente, tú siempre, y te doy las gracias. Por eso cuando me llamas te digo, ¿cómo no voy a hablar? Por favor, hay que callarme. O sea, lo que pasa es que hay un dato que yo creo que tú no estás al tanto. Y es que toda mi familia es cubana, y de ahí me viene el boxeo a mí también. Sí, y Venezuela ha tenido... Claro, yo nací en Venezuela, claro. Mira, oye, una cosa. Sí, exactamente, del niño de oro de Venezuela, del boxeo. Mira, Pepe, una pregunta que te iba a hacer. Tú sabes que me está preguntando aquí un oyente que cuánto se ganó Ugas en la pelea. Yo tenía entendido que la bolsa para Pacquiao era de unos $25 millones, y que Errol Spence tenía previsto llevarse en esta pelea $1.5 millones. Él no peleó, lógicamente, por el tema que ya conocemos, porque la rueda de la fortuna giró a favor de nuestro Yordenis Ugas, y hablan de que se habría ganado $1 millón, ¿no? Yo le digo al oyente que póngase que se ganó $500,000, no importa, porque es que ganó mucho más de $500,000 o de $1 millón. O sea, esto lo coloca en otro nivel, fuera del aspecto económico. La próxima pelea cobra lo que quiera.
No. Mira, yo te diría que tú estás correcto. Yo creo que él está en alrededor de $500,000 lo que se llevó. Pero ya lo sitúa en un nivel donde su próxima pelea es una pelea millonaria. Y él es campeón, ¿eh? Vamos, porque también estamos hablando de Ugas, pero Ugas era el que venía de campeón. Y inclusive Manny Pacquiao dijo en enero, bueno, él es campeón porque lo elevaron, no porque se lo ha ganado. No, él se lo ha ganado. Y déjame decirte una cosa, me gustó mucho su humildad cuando le dio las gracias a Pacquiao. Es un gran boxeador, me dio la oportunidad. Que en muchas ocasiones tenemos nuestros boxeadores cubanos que se ponen con los alardes, no, porque yo soy el mejor y yo soy... No, Ugas, pero al mismo tiempo Ugas nunca ha sido así. Ugas nunca ha sido así. Y esa mancuerna que ha hecho con Ismael Sala es fabulosa. Yo lo felicito. Me sentí extremadamente orgulloso por todo, por las victorias, por su actitud, por su amor por Cuba. Así mismo. Por Cuba. Así mismo. Nunca Patriota. Sin duda. Y levantando esa bandera para que la viera el mundo entero, ¿no? ¿Qué mejor escenario que una pelea en Las Vegas con Pacquiao para decir patria y vida y para levantar lo que significa patria y vida hoy en el mundo? José, te agradezco enormemente haberme acompañado, como siempre. Qué bueno tenerte en el programa y conversar de deportes que me encanta, y más un deporte como el boxeo que me fascina. Así que bueno, te mando un gran abrazo, José Pepe Chambi. Gracias, un gran abrazo. Vamos a identificar la emisora, amigos oyentes, ya volvemos. Para que participen en el programa por el 844-446-0710, esa es la línea de contacto aquí en el estudio, que estamos en una transmisión adicional por las redes sociales. Un gran saludo a los oyentes en el Facebook Live, en el Twitter, @LurdesJubieta, @Radio Mambí 710. La aplicación Euforia de Univisión, ustedes allí pueden disfrutar de toda la programación de la cadena Univisión, y adicionalmente cuando buscan allí en el sur, la capital del sol, allí está Radio Mambí. Bien, mis queridos amigos oyentes, ¿dónde estamos parados hoy con el tema del virus chino? El tema del virus chino, amigos oyentes, bueno, finalmente aprobaron la vacuna. La FDA concedió su aprobación total a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Las autoridades dieron ese paso adicional para tratar de convencer a los escépticos. Tengo en el aire la voz de... Bien. Disculpen, queridos amigos oyentes, tuvimos ahí un errorcito técnico, pero les decía que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos concedió su autorización completa a la vacuna de Pfizer, convirtiéndola en la primera de este tipo en el país que lo consigue, ya que hasta ahora estaba solo aprobada para uso de emergencia. Quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Torres Viera. Él es médico epidemiólogo, médico infectólogo y tiene... Ya yo no sé, desde el primer día estamos lidiando juntos contra el virus chino, contra el COVID-19. Bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo una vez más en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, como siempre. Gracias, doctor. Un placer tenerlo por aquí. ¿Qué significa que la FDA le haya dado la aprobación total a la vacuna de Pfizer, doctor? Bueno, mira, esto le permitió este tiempo entre la aprobación de emergencia, ¿verdad?, para enfrentar una crisis, y este tiempo extra que ellos tomaron para analizar la data, etcétera, te permite, en primer paso, darte una información más precisa de confirmar la efectividad y sobre todo la seguridad de la vacuna, ¿ok? Entonces, una vez analizado toda esa data, etcétera, concluyen que no hay razones como para no oficialmente, ya fuera de situación de emergencia, aprobarla, ¿no? Como se hace con cualquier otro medicamento. Pero esto a su vez permite, una vez que esto ya es una indicación formal del medicamento, entonces permite ciertas decisiones que ya tú estás viendo en la prensa. Por ejemplo, en el caso del personal médico, que los hospitales decidan, por ejemplo, exigir la vacuna como parte de condición de trabajo en hospitales,
no podría hacerse con algo que está en veremos, Claro. y sí se puede hacer con algo que está confirmado. Permite también a los médicos eventualmente, siempre que se aprueba algo más formalmente, bueno, permite a los médicos, todo medicamento tiene una indicación muy particular, pero bueno, siempre hay indicaciones fuera de la indicación fundamental que los médicos a veces utilizamos en ciertas situaciones, entonces permite a los médicos también hacer uso de esa posibilidad. Entonces, básicamente le da una confirmación, es lo primero, de que esta vacuna nuevamente la considera la FDA como una vacuna segura y efectiva, apropiada para prevención de esta infección, y permite entonces movilizar ya de forma más práctica todas estas decisiones que se están viendo en hospitales ya, que están viendo en los militares ya, una vez que ya ha aprobado formalmente como medicamento, como tratamiento. Correcto. Y esto también, no, digamos, para que una vacuna sea obligatoria, tiene que estar lógicamente aprobada completamente por la FDA, ¿no? Hoy fíjense que es el último día en que los trabajadores del Hospital Jackson, por decir, del sistema de salud Jackson, tienen para comenzar a recibir, aunque sea una de las dosis del COVID-19, o seguir unas reglas súper estrictas para poder trabajar, como es precisamente usar una máscara, esa es la N95, todo el tiempo, y no pueden ir a la cafetería y no pueden hacer una cantidad de cosas. La intención de todo esto es prevenir que ese virus se explaye, ¿verdad, doctor? Correcto, y vamos a estar claros, porque la gente puede estar inusual. Existe para otras situaciones, por ejemplo, a los médicos en ciertos hospitales, algunos más estrictos que otros, exigen la vacunación con influenza, y si tú no tienes que tener una razón médica para no utilizarla, y si tú no tienes una razón médica, entonces se te requiere que durante las temporadas de influenza tengas que usar máscara. En este caso, en algunas instituciones, en el caso de COVID particularmente, algunas instituciones van a exigir no solo la máscara, sino el diagnóstico regular, o sea, las pruebas de diagnóstico regularmente en ese personal. Entonces, esto no es algo necesariamente inusual, igual que cuando usted va al college, por ejemplo, y te piden las vacunas de ciertas vacunas, y tienes que tener ciertos grupos de vacunas para los estudiantes que van a college para prevenir infecciones, y esas son exigencias que se permiten. Bueno, lo mismo está ocurriendo con esto. Se considera que desde el punto de vista de seguridad para el personal y para los pacientes es adecuado en estos momentos entonces el uso de la vacuna. Ahora, también esto echa por tierra esas afirmaciones, ¿no? Como que las vacunas contra el COVID causan infertilidad, o contienen microchip, o causan una enfermedad que miles de personas han muerto por inocularse. Todo esto, doctor, usted que es el especialista, ¿no? Y le pregunto, todo esto digamos, son afirmaciones falsas, ¿no? Correcto, sí, correcto. Algunas afirmaciones ya de entrada sin ninguna lógica científica, como lo del chip. ¿Okay? Sí, claro. Otras con que uno pudiera haber considerado que alguna gente pudiera tener ciertas dudas. La data ha demostrado que no es así, como el caso de la infertilidad. ¿Okay? De hecho, si uno ve, por ejemplo, el estudio de Moderna, cuando ellos empezaron a meter pacientes en el estudio, se exigía que no hubiera embarazo en ese momento, pero muchas de las personas que participaron en el estudio quedaron embarazadas. Y ellos encontraron que incluso el número de embarazadas era mayor en el grupo que tenía Moderna, había recibido la vacuna, que el que no la había recibido. O sea que y cuando se han hecho estudios en hombres en términos de la producción de espermatozoides y la actividad de esos espermatozoides, no se ha visto ninguna deficiencia. Entonces, muchas de estas, algunas, como te digo, pudieran haber sido biológicamente razonables, y uno pudiera entender la duda que pudieran tener algunas personas sobre eso. Eso se ha confirmado que no es verdad, ¿verdad? Nadie ha muerto masivamente de estas vacunas, mientras ha muerto muchísima gente por esta enfermedad. Y vamos a decir, lo que pasa con las vacunas siempre es que, a pesar de que se aprueban, se sigue haciendo un registro. Nosotros reportamos cualquier efecto adverso, y eso se investiga, etcétera, etcétera. Incluso después de esa investigación, nada se ha encontrado en ese aspecto. Otros, como lo del microchip, que te iba a seguir la CIA a través de la vacuna. Sí. O sea, bueno, eso son cosas ya especulaciones y lógicas. Eso lo hacen a través del teléfono, no necesitan un chip. Ya con el teléfono lo tienen pillado. Correcto. O sea. Entonces estos ya son afirmaciones ridículas que no tenían ningún sentido, pero bueno, mira.
es parte de que era del folclore, diría uno, ¿no? Exacto. Ahora, doctor, vamos camino a la tercera dosis, ¿verdad? Los que nos vacunamos con Pfizer. Digo, ¿cómo explicamos lo de las dos preguntas que le tengo? Lo de la tercera dosis y lo otro. Fíjese, hoy comenzaron las clases en el condado Miami-Dade y los niños mayores de 12 años están todos vacunados, pero aún así tuvieron que ir enmascarados. Entonces voy primero. ¿Vamos camino a la tercera dosis? Mira, pareciera que vamos en camino en la tercera dosis. Yo en lo personal, ¿cómo te digo? Vamos a ponerlo de esta manera. La data en ese sentido, hay data que está saliendo de Israel, está saliendo de Inglaterra, hay data que tiene el CDC, que sugiere que pudiera haber cierta disminución de la actividad de las vacunas, sobre todo en ciertos grupos de edad, en pacientes cuando ha pasado ya un cierto tiempo de ponerse la vacuna. Eso es diferente a los pacientes inmunosuprimidos, pacientes con trasplante, pacientes que están recibiendo quimioterapia. Esos pacientes, ese grupo claramente no responde bien a las dos dosis, por eso se propone la tercera dosis, que en el caso de esos pacientes sería con intervalos de 28 días, ¿no? O sea, una primera dosis, la segunda a los 28 días, la tercera a los 28 días. Ese grupo está claro. El otro grupo, que es el resto de nosotros, que dice, bueno, mira, vamos a tener que tener una vacuna ahora cuando se cumpla 8 meses después, ahí es donde la data está un poco menos clara. Claro. Según el CDC y según el CIE, luce que sí es necesario. Cuando uno analiza la data publicada parcialmente por Israel, cuando ve lo que uno está viendo en los hospitales, donde la grandísima mayoría, o sea, pero cuando digo la grandísima, es la grandísima mayoría, que son no vacunados. Cuando uno ve que incluso los pacientes vacunados, cuando se han enfermado, la mayoría de ellos han respondido bien o no han sido hospitalizados. Y esa data se confirma en Israel y en Inglaterra y en otros países donde estas vacunas se han utilizado. Y cuando uno analiza bien la data de forma estadística, incluso la data de Israel, uno le queda la duda si realmente es necesario que todo el mundo reciba una tercera dosis de la vacuna. Quizás es posible, porque es lógico muchas veces, incluso con la vacuna de influenza, sabemos que, por ejemplo, en pacientes de cierta edad, etcétera, etcétera, uno necesita una dosis más alta. Entonces, quizás un grupo particular de individuos podría necesitar una tercera dosis. Pero, nuevamente, la data yo no la tengo completamente. El CDC tiene mayor información, etcétera, como decir, información privilegiada que nosotros no disponemos actualmente. Y pareciera, por lo que ya dijo el CDC, que sí va a venir y que va a venir a partir de septiembre. Todavía falta un paso más, que es que ahora se tiene que reunir la comisión especializada en inmunizaciones, que es la que da el consejo final, entonces hay que esperar esa decisión. Pero sí pareciera que vamos a necesitar eso, sería a partir de 8 meses de haberse puesto la segunda dosis de la vacuna, o sea que empezarían en septiembre 20, porque en diciembre 20 fue cuando se pusieron las primeras vacunas. ¿Y duraría cuánto? ¿Duran un año, doctor? Ahí no sabemos. Bueno, ahí tendríamos que ver. Entonces, esa parte no tenemos información. Ya sería audaz decirle qué va a pasar después de eso. Claro. Como te digo, yo cuando analizo la data o cuando veo lo que se ha publicado, etcétera, y la opinión de los expertos y de estadísticos, etcétera, me parece que estamos exagerando un poco, sobre todo en pedirle a todos que se vacunen otra vez. Pero, bueno, ellos tienen, como te digo, habría que esperar esa data formal que tiene el CDC y a lo mejor, o sea, yo no dudo que ellos tengan mejor data, obviamente. Entonces, bueno, habría que verla esa para poderle dar un consejo más adecuado. Pero recordemos también una cosa, no es inusual, eso otra cosa que la gente pudiera pensar, no es inusual que las vacunas tengan más de 2 dosis. De hecho, la vacuna de sarampión, de todos estos, de los niños, la mayoría tienen 3 dosis, algunas tienen refuerzos meses después. La mayoría, por ejemplo, de pertussis, de la hepatitis, no se hay que repetirle cada 8 años. No, mira, el caso de la hepatitis, por ejemplo, el personal de salud que tiene que estar chequeándose, que tiene que estar inmunizado, nosotros te chequean los títulos y si tienes títulos por debajo de cierto nivel tienes que darte una extra dosis. Pero, por ejemplo, la vacuna del pertussis, que es una tos que se da de niño, eso uno pierde la inmunidad como adulto y lo que pasa es que casi nadie se la pone, ¿entiendes? Pero por eso se las ponen a las madres también, para que no se lo transmitan a los niños, a las madres que están embarazadas, para que no se lo transmitan a los niños, porque generalmente en la adultez la inmunidad se ha perdido. Entonces no es tan inusual eso. La otra parte de tu pregunta es
cada cuánto tiempo va a ser, o vamos a tener que poner después otra vez, eso va a ser la última, no sabemos. Claro, porque es que esto es una pandemia en pleno desarrollo y no tenemos el tiempo suficiente para poder determinar ciertas cosas porque estamos sobre la marcha, doctor, ¿correcto? Y tienes que entender, exacto, y tenemos que entender que particularmente ahorita en los Estados Unidos estamos en una ola donde hay muchísimos casos. Si esto estuviera en una situación donde tienes muy pocos casos, no tuvieras tan urgente de poner otra dosis, ¿me explico? Pero cuando tienes tantos casos y estás expuesto tan frecuentemente, como por ejemplo el personal de salud, que todo el tiempo estamos viendo esto y nos estamos exponiendo, bueno, si tu inmunidad baja un poquito, pudiera ser significativo y provocar cierto número de enfermedades en el personal de salud. Entonces, bueno, quizás por eso es que lo están proponiendo. Pero, como te digo, te doy la información que tengo, lo que yo pienso, y más información vendrá, pero sí pareciera que vamos a ir a una tercera dosis. Estamos conversando con el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo e epidemiólogo. Una palabra difícil de pronunciar, pero bien. Doctor, dígame algo. Aquí me escribe un oyente por las redes sociales. Las personas para la tercera dosis, enfermedades sexuales con herpes positivo, HIV positivo, esos son personas que tienen el sistema inmunológico comprimido. En el caso de No, o sea, fíjate, el sistema inmunológico como tal, o gente con deficiencia del sistema inmunológico es muy variado. O sea, tú podrías decir un paciente con diabetes es un paciente que su sistema inmunológico no es ideal, por eso que tiene más riesgo de infecciones y tal. Pero en este caso en particular, la recomendación de la tercera dosis de pacientes inmunosuprimidos incluye un grupo muy limitado de pacientes, son extremos de inmunosupresión. Entonces estamos hablando del paciente con trasplante, estamos hablando del paciente que está recibiendo quimioterapia, no estamos hablando del paciente que recibió quimioterapia y está en remisión, sino del paciente que está actualmente recibiendo quimioterapia por cáncer. Estamos hablando del paciente con VIH pero que no está controlado. Sí. Es decir, la gran mayoría de los pacientes que están en tratamiento, que están bien controlados, esos pacientes tienen un sistema inmunológico lo suficientemente bueno como para responder normalmente. Entonces, eso no tienen esa indicación de la tercera dosis que estamos hablando con 28 días de diferencia. O sea, ellos van a tener la indicación como tenemos el resto de los que no somos inmunosuprimidos, ¿ok? De la tercera dosis sí viene, pero no con esta de urgencia. Y estamos hablando de los pacientes que tienen otros problemas inmunológicos particulares, unas enfermedades que nosotros llamamos inmunodeficiencias, que son adquiridas, que pueden ser congénitas, etcétera. Esos pacientes que también van a tener que recibir la tercera dosis inmediata. O sea, si yo me enfrentara a ese paciente por primera vez y va a recibir tratamiento, yo le voy a recibir vacuna, yo le voy a dar una dosis, a los 28 días una segunda dosis y a los 28 días una tercera dosis. Pero el resto no, los otros que tú me mencionaste, el paciente con herpes. Exacto, aquí dice herpes, la enfermedad sexual de mayor número en los Estados Unidos. ¿Cómo se pero realmente no es porque el herpes sea el que tiene herpes genital o el que tiene, por ejemplo, bucal, es inmunosuprimido. Mucha gente no inmunosuprimido lo tiene. La realidad es que el grupo de virus que forman el herpes, que son varios grupos del virus, la mononucleosis está ahí, la varicela está en ese grupo familiar de herpes. Una vez que uno los adquiere no desaparecen nunca. El sistema inmune los controla, pero ellos no desaparecen nunca, y algunos de ellos, como el caso del herpes, tienen que hacer recurrencia, y como el caso de la varicela de la China, cuando usted agarra la China, ese virus nunca desaparece, usted lo controla perfectamente, y esa llamada culebrilla que la gente sufre es ese mismo virus que se reactiva de una forma diferente cuando uno va envejeciendo, cuando uno se va teniendo enfermedades inmunosupresoras. Pero un paciente que tiene herpes labial o que tiene herpes genital realmente no se considera un paciente necesariamente inmunosuprimido. Esa es la forma como realmente esos virus se reactivan y ocurre en pacientes inmunocompetentes perfectamente. 5:18. Ahora, doctor, le había dejado otra pregunta en el aire. Regresamos a la escuela, los niños empezaron hoy el reinicio del curso escolar en Miami-Dade. Bueno, todos usted vio la diatriba política aquí, este show, que sí, que no, que la máscara sí, que si el gobernador dijo que depende de los padres, las escuelas en algunos condados dijeron que no, que es obligatorio, ya está el presidente peleando con el gobernador. En definitiva, la pregunta que uno se hace como padre, porque yo dije, bueno, ya yo vacuné a mi hijo, ya no tengo que ponerle máscara, pero ahora resulta que sí hay que ir enmascarado. Dígame usted desde el punto de vista científico, si están vacunados, ¿por qué tienen que taparse la boca? ¿Por qué tienen que usar máscara, doctor? Porque como estás viendo en algunos casos ahorita, como hemos dicho siempre, la vacuna no es 100% efectiva, ¿ok? Entonces, tú, aún siendo vacunado, y no necesariamente siendo inmunosuprimido, pudiera la vacuna fallar y tú infectarte. Por otra parte,
no solo infectarte, sino manifestar enfermedad y potencialmente enfermedad severa. Lo que pasa es que el que tiene la vacuna, la probabilidad de que lo haga una enfermedad severa es muchísimo más baja, ¿ok? Pero uno se puede infectar y yo me puedo infectar y si no ando con la máscara se lo puedo transmitir a mis pacientes, ¿me explico? Claro. Y aunque tenga muy pocos síntomas. Esa es la primera respuesta. La segunda cosa es que los niveles actuales aquí en Miami, en Florida, son muy altos, o sea, estás en contacto muy frecuentemente, entonces aumenta esa probabilidad de que alguien se infecte incluso cuando tenga la vacuna. Y si yo te digo, por ejemplo, que 0.5% de los que tienen la vacuna van a tener enfermedad severa, pero antes se me infectaban 100 y ahora se me están infectando 2.000, ese mismo 0.25 termina siendo un número mucho mayor, ¿no? Entonces, esa es la segunda razón la razón por la cual el CDC regresó y pidió, vamos a usar vacunas. Con respecto a lo que me dicen las escuelas, este virus se transmite por vías aéreas. ¿Cómo evitamos las infecciones por vía aérea? Usando la mascarilla, mejorando la ventilación, evitando las aglomeraciones. Yo creo que la experiencia que hay en el mundo sugiere que nosotros pudiéramos eventualmente empezar escuelas con cierta seguridad, pero eso implica el uso de mascarilla, tratar de evitar las aglomeraciones, tratar de evitar las mezclas, o sea, con grandes poblaciones. Yo sé que los estudiantes están juntos, pero tratar de evitar el distanciamiento ahí, mejorar sobre todo la circulación de aire en esos salones de clase y la identificación rápida de casos, de forma de aislar esos casos antes de que puedan transmitirles a otros. Entonces hay condiciones existen los mecanismos para que uno pueda abrir las escuelas. Ahora, la gran pregunta es, ¿vamos todas las escuelas de Florida o de Miami o del condado o lo que sea? Han hecho lo suficiente para prevenirse, además que, como tú dices, los mayores de 12 años tienen vacuna, sí. Los adultos deben tener vacuna. ¿Van a ocurrir brotes? Sí, van a ocurrir brotes en ciertas escuelas, pero el punto que quiero hacer es eso, ¿sí? O sea, sí se puede lograr, pero hay que tener cuidado, hay que ser, y hay que estar seguro de estar haciendo pruebas regulares para identificar esos casos. Hay que mejorar la ventilación y para mí, en mi opinión particular, por lo que dije que se transmite por aire, una pieza fundamental, lamentablemente, es el uso de la mascarilla. Y porque muchos de esos niños, a pesar de que casi todos fueron vacunados, no todos han sido vacunados. Algunos no pueden ser vacunados porque tienen enfermedades que no les permiten ser vacunados. Correcto. Y los grupos de menores de edad no tienen indicación de vacunas, de que ellos también se pueden infectar. Y cuando tú estás en una escuela, en un momento dado tienes una mezcla de esos estudiantes entre sí. Entonces, esas son las tipos de cosas que hay que estar pendientes. Entonces, mi posición en particular es, yo creo que las escuelas pueden eventualmente abrir, pero hay que ser muy cuidadosos con lo que se está haciendo y cómo se está implementando la apertura de las escuelas. Y no se extrañen de que ahora que abran las escuelas, muchos vayan a tener que regresar a internet porque hubo una exposición, porque tienen que mandar a la casa a los 10 días y sobre todo si las cosas no se hicieron de la manera adecuada en términos de los otros elementos que mencioné. ¿Cómo usted en los hospitales, la última vez que hablábamos, tenía un repunte, usted nos contaba, importante de enfermos de COVID por sencillamente no estar vacunados? El 99% eran no vacunados. ¿Dónde estamos parados hoy, doctor? Mira, para decírtelo directamente, es un desastre. Okay, los hospitales son un desastre. Son un desastre porque estamos llenos, porque estamos saturados, porque tenemos más gente hospitalizada de la capacidad de la mayoría normales de la mayoría de los hospitales, porque el punto de un hospital no es que nada más la cama, sino es el personal que lo atiende, incluyendo enfermería, incluyendo médicos especializados, terapistas respiratorios, y donde entonces cuando se llega a esta situación, el sistema de salud empieza a colapsar y el servicio que se empieza a administrar puede ser deficiente, ¿ok? Entonces, en esa misma situación nosotros todavía estamos subiendo en número de hospitalizaciones comparado. Nosotros tenemos más hospitalizaciones esta vez de lo que tuvimos durante la crisis anterior en el verano pasado, y cuando tú ves la mortalidad también está subiendo. Entonces la situación no es fácil en los hospitales, sigue siendo lo mismo que te dije la vez pasada, sigue siendo la gran mayoría, la extensa mayoría no vacunados. Hay uno que otro vacunado que desafortunadamente cae en esta situación, ¿okay? Pero la gran mayoría, estamos hablando, en mi opinión, de más del 90% de lo que estamos viendo son no vacunados, muchos de ellos con relativamente jóvenes, es decir, no los pacientes de 80, etcétera, o 90 que se vacunaron en su gran mayoría, sino pacientes más jóvenes de 40, 50, que 30, 20,
que no se quisieron vacunar y que ahora están sufriendo una enfermedad severa. La enfermedad, por cierto, no parece ser este virus más severo en términos de producir una enfermedad peor que el anterior, que el virus, la variante anterior, pero nuevamente volvemos al mismo punto. Si un joven de 20 años tenía una proporción de 0.5 de tener una enfermedad severa, ahora que estás teniendo, en vez de 100 jóvenes de esa edad, estás teniendo 2.000, entonces vas a tener un número muy alto que va a llegar a los hospitales, que se va a trancar en los hospitales con semanas de hospitalización en un ventilador, y que la probabilidad de mortalidad no es que es peor que era lo que era antes, pero estamos viendo más muertes porque estamos viendo más de esos casos porque hay más gente infectada. Claro, y una situación que se puede evitar con la vacuna, ¿correcto? Absolutamente, absolutamente, y lo está viendo, y eso lo ves en las poblaciones que han sido altamente infectadas. En los actuales momentos, por ejemplo, la crisis es sobre todo en los estados del sur, donde los niveles de vacunación son muy bajos comparados con los del este, pero si tú te vas a Israel, donde sí tienen un pico de enfermedad, pero las hospitalizaciones no ha colapsado el sistema de salud. Cuando fuiste a Inglaterra tampoco colapsó el sistema de salud a pesar del pico de enfermedad que ellos tuvieron. En otros países donde Delta ha aparecido, tampoco el sistema de salud se ha colapsado porque tienen menos hospitalizaciones, porque tienen muchísimas más vacunaciones de lo que hemos logrado nosotros. Doctor, le agradezco muchísimo el llamado entonces a la vacunación, doctor. Usted como especialista, como médico infectólogo, como médico epidemiólogo, es el llamado a la vacunación. Exactamente. Le agradezco el llamado mucho. Es a vacunarse todos, dejarle de tener miedo. Creo que ha pasado suficiente tiempo y suficiente información tenemos para demostrar que esta vacuna no solamente es efectiva, sino que es segura. No hay razón para tener miedo. Y una pregunta adicional antes de dejarlo ir, doctor. Ahora que vemos que la Pfizer posiblemente para algunos sectores va a meritar esa tercera dosis, mucha gente dice, bueno, debimos haber hecho todas las vacunas como tradicionalmente. Fíjate la de Johnson & Johnson, una sola dosis y estás listo contra todo. ¿Eso es así? Bueno, mira, vamos a estar claros. Sí, vamos a estar claros. Sí, esa es una buena pregunta. Y la verdad es que, nuevamente, en esta parte está todo por ver. Todavía la de Johnson & Johnson queda una data de si realmente la Johnson & Johnson no va a necesitar una segunda dosis o una modificación en términos de qué otra vacuna utilizar. Esa data está pendiente, está estudiándose y debería estar por salir en las próximas semanas. Pero lo que sí, por ejemplo, una de las cosas que se discute cuando se compara una vacuna con otra, pero como te digo, todo esto es fase de estudio y todo esto lo hemos ido aprendiendo. Sobre la marcha, es que no tenemos 2 años todavía. Exacto, sobre la marcha, entonces uno tiene que ir adaptándose con lo del aprendizaje, es si realmente el intervalo de dosis, por ejemplo, como utilizaron en Inglaterra, que fueron de hasta 6 semanas, ¿okay? o 8 semanas, 2 meses entre una dosis, si a lo mejor ese intervalo era mejor que poner un intervalo de 3 semanas como fue Pfizer o 4 semanas como es Moderna. ¿Me explico? Todo eso estamos todavía estudiándolo, están entre las teorías de por qué una luce un poquito mejor que la otra, si es que una luce un poquito mejor que la otra, etcétera. Pero bueno, esas son cosas que todavía estamos estudiando y que al final vamos a tener un mejor entendimiento, pero por eso es que son los cambios. Los cambios no son porque la gente está haciendo lo que era, los cambios son porque la nueva información que nos van llegando y vamos analizando nos permite reevaluar lo que estamos haciendo y entonces sugerir algo que potencialmente es mejor. Claro, porque es que parte del problema ha sido, y la desconfianza también, doctor, es porque nos vienen diciendo unas cosas que al final no han podido ser. Por ejemplo, si te vacunas, ya no te tienes que enmascarar. Si vacunas al niño mayor de edad, no lo tienes que enmascarar y va a poder ir a la escuela tranquilo. Pero resulta que, como usted explica, esto se va viendo sobre la marcha, ¿no? Ya, correcto. Sí, tienes que modificar a la medida que vas analizando la data, a medida que la situación epidemiológica te va cambiando. Si tú estuvieras, mucha gente te podría decir, o mucha gente pudiera considerar, y no están fuera de razón, que abrir las escuelas con este nivel de enfermedad, de infección que hay en la comunidad, no es tan sano, que debíamos esperar que llegáramos a niveles más bajos, y eso probablemente fue la situación cuando se dio la recomendación de que no usáramos las máscaras, los vacunados. Nuevamente, cuando tú te explotas este tipo de epidemia con esta variante Delta, tú tienes que echar un poco para atrás. Entonces son aprendizajes que se van dando. Gracias, doctor. Gracias. Le mando un gran abrazo. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir su conocimiento y con nosotros, y además por responder todas estas interrogantes que nos hacemos a diario, ¿verdad? El doctor Carlos Torres Viera, él es médico infectólogo, epidemiólogo, y es uno de los nuestros aquí en el circuito de salud en el sur de la Florida. 5:30. Vamos a identificar, yo soy Lourdes Jubieta. Hola, Lourdes.
Bien, 5:38 de la tarde, queridos amigos oyentes, estamos escuchando allí, teníamos grabado a Ambrosio por un tema de que tenemos demasiadas cosas grabando a la vez que estamos conversando, pero bueno, básicamente, mis queridos amigos oyentes, nos estaba haciendo un planteamiento del regreso a clases, ¿verdad? De ese tema que van a estar tratando ahora en el noticiero de las 6 de la tarde, precisamente con ese detallazo que ha sido el día de hoy, el regreso de miles de estudiantes a las escuelas públicas del condado Miami-Dade, sobre todo en este momento en que, como bien nos explicaba el médico epidemiólogo y adicionalmente ahora Ambrosio, estamos ante un repunte, por supuesto, por el tema del COVID-19. Bien, voy a atender sus llamadas por el 844-446-0710 mientras les voy haciendo algunas actualizaciones de lo que está pasando, mis queridos amigos oyentes, en estos momentos que estamos conversando, pero no quiero dejarlos esperando en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Bienvenido Radio Mambí. Buenas tardes. Caballero, buenas tardes. Dígame, caballero. Yo le voy a decir una cosa. Este país ha entregado como cemento a las familias afganas y están corriendo los pobrecitos para allá, para acá y matándolos, recogiéndolos. Los afganos tienen que meter una demanda en este país, porque este país fue el que entregó a los talibanes eso, todo lo que es el armamento, todo. Sí. Es criminal. Sí, se quedaron con el armamento que Norteamérica estaba increíble. Lo del armamento. Ahora los talibanes están más armados que nunca, mejor armados que nunca. Ahora te voy a decir una cosa, ahí está atrás Obama es musulmán. Obama y un grupo son los que están dirigiendo esta nación. Biden es un muñeco. Eso es un decreto lo que le ponen a Biden y lo lee. Biden no hace nada. Es un grupo que está escondido, que son los que están destruyendo esa nación. Gracias. Creo que hace falta el ejército, sacarlo de ahí, porque si no van a hundir esta nación. Gracias, caballero, por su llamada. Vamos con una próxima llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Bienvenido, Radio Mambí. Hola, hola, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú, Lourdes? Muy bien, gracias por estar en sintonía como siempre. Cuéntame. Mira, dos cositas. ¿Cómo no? En Israel casi todo el mundo se ha puesto vacuna. Sí. Sí, las 2 vacunas. Sí. Y han estado muchos de ellos en los hospitales. Sí. Correcto. Número 2, ¿de qué vale que los chiquitos estén en la escuela con las máscaras? Si ya yo he ido a 2 McDonald's, porque yo hago Uber, y hay cantidad de niños allí comiendo uno encima del otro. Sin máscara, lógicamente. Claro. Mira, imagínate lo que es estar 8 horas con la mascarita puesta, Sandra, y sales de la escuela y ya no quieren ponerse las máscaras. Se lo estás diciendo una mamá que yo dije, voy a vacunar al niño porque yo no quiero que se tenga que poner más la máscara, quiero que pueda ir al recreo, disfrutar en su escuana y tal, pero imagínate lo que estamos hablando, cómo están las cosas. Sí, entonces van a poner y decir, no, que se contagió en las escuelas. Ellos no se van a contagiar en las escuelas porque supuestamente tú tienes la máscara y hay niños que están vacunados después de cierta edad. Entonces, los niños que salen por ahí después de las escuelas, que están por todos lados, no claro, es en las que otras se están contagiando clases. en las escuelas, se están contagiando cuando salen de las escuelas. Claro, porque tienen otras actividades. Los muchachos no solamente van a la escuela, en las tardes tienen tareas dirigidas, hacen deporte, van a distintas clases, a distintas actividades. En cualquier lado te puedes contagiar, vamos a estar claros, ¿no? Bueno, exactamente, eso. Uno no sabe si sí, si no, sobre todo ya no soy mamá, pero si yo tuviera mis hijos, yo los mandaría con máscara, sí. Pero después tienen que, los niños mayores que los papás están trabajando, los papás no pueden ser policías de ellos todo el tiempo. Hay que hablarle a esos niños y decirles que tienen que usar la máscara y cuando salen a comer, volvérsela a poner, porque ¿de qué vale? Sí. No, y si no van a la escuela con la máscara puesta, entonces los sancionan. Tienen que ponerse la máscara porque es obligatorio, por lo menos Miami-Dade y Broward, so far, hasta ahora. Gracias, Sandra, por tu llamada. Gracias a ti. Gracias. Buenas tardes. 844-446-0710, el teléfono de contacto. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Bienvenido, Radio Mambí. Sí, buenas. Mi nombre es Giovanni. Señor Giovanni, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo trabajé como 9 meses con pacientes de COVID
Yo trabajé de paciente de diálisis, inclusive a veces me vomitaban arriba y nunca cogí COVID, no estaba vacunado ni nada. Era una parte del trabajo. Parece que era el sistema inmune mío. Nada más hice ponerme la vacuna y resulta que mi esposa cogió COVID y después lo cogí yo. Y los dos lo habíamos puesto la vacuna. Sí. Los niños nunca le pusimos la vacuna, todavía no la tienen puesta y nunca cogieron COVID. Sí. Sí, que cada cuerpo, ¿Entiendes? cada persona es diferente. Exacto, pero, o sea, la efectividad de la vacuna, primero era un 96%, ahora están diciendo que un 16%, y siempre cambian de palo para rumbo, entonces por eso es que nadie cree en la vacuna ni en nada. Claro, lo que estábamos... O sea, sí. yo no estoy en contra de la vacuna, yo no estoy en contra de la vacuna, pero tiene que ser la decisión de cada cual, nadie puede obligarlo, como lo mismo las máscaras, no pueden obligarte a hacer las cosas, porque si no, entonces estamos destruyendo nuestras libertades, nuestra economía, todo lo que nosotros conocemos hasta hoy como lo que es Estados Unidos, que es la libertad económica, social y de todo tipo, la vamos a destruir empezando por ahí. Y cuando vamos a ver, mira el tema de Obama, ¿qué pasó ahora? Obama le dio de Fast and the Furious y le dio armas a los narcotraficantes en México, y ahora a Biden le dan armas a los ¿cómo se llama esto? A los afganos. A los talibanes. Sí. Entonces, ¿quién es que está armando a los delincuentes y a los terroristas? Y quieren a nosotros, la gente de bien, que no hacemos nada, no hacemos pechorín, tenemos todo bajo regla, quitarlo las armas a nosotros. Hay que tener mucho ojo con toda esta gente y mucho cuidado. Gracias. Gracias a usted por su llamada. Voy con una llamada más. Buenas tardes. ¿Con quién hablo, Radio Mambí? Sí, buenas tardes para usted, para el equipo y para los oyentes. Gracias, señora. Yo creo que lo importante, yo es primera vez que llamo a su programa. Gracias. Y yo creo que lo importante es que se escuchen todas las opiniones y que las personas saquen su propia conclusión. Porque ellos hacen mucho énfasis, incluso pagan para que la gente se vacunen, pero la frontera abierta está entrando todo el mundo enfermo y lo están regando en los estados diferentes de este país, sin control ninguno, además de pagarle los procesos de abogados y de instalación en este país. Eso ahí no hay problema, pero a la población de Estados Unidos y incluyendo a los niños hay que vacunarlos. Yo creo que es muy importante que las personas que tengan la decisión de vacunarse se vacunen, pero que conozcan lo que yo voy a decir a continuación. Lo que a mí me llama la atención es por qué ningún medio, ninguno, hace, cuando usted invita a un doctor como Carlos Torres Viera, y otros que he escuchado en otros canales, ninguno señala que la hidroxicloroquina y la acitromicin y la ivermectina tienen un 99,9% de efectividad sin efectos secundarios. Sin embargo, la vacuna, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el doctor Martín Kulldorff, que es epidemiólogo, bioestadístico, profesor de la Academia de Medicina de Harvard, que ha sido censurado. Un antiguo CEO de Piper, Michael Jedon, ha dicho que eso es un crimen, tratar de ponerle eso especialmente a los niños, y era un CEO de Piper. Así le puedo mencionar al doctor Steve Hodge, al doctor Raymond Coleman, al doctor Zelenko, que es el doctor que curó al anterior presidente, curó al señor Giuliani, curó también al presidente de Brasil, que no recuerdo el nombre, con Bolsonaro. su terapia de Bolsonaro, con su terapia de hidroxicloroquina. Entonces no hay un doctor, a mí, que quieran darle conocimiento a las personas que puedan accesar la vacuna, es perfecto, pero ¿por qué la otra parte se censura? ¿Y por qué no se le da el mérito que tiene a esas terapias? ¿Y por qué cuando vienen siempre los doctores que se entrevistan, yo quisiera que usted, por favor, trajera un doctor que tenga yo lo otro punto de traje, vista? pero óyeme, yo traje a Misael para acá. Cuando a mí me dio COVID, yo me tomé lo que tú acabas de decir. Y en una semana estaba lista porque me la mandó el doctor Misael González, que no necesita presentación aquí en la comunidad. Misael estuvo aquí. Y Misael dio las recomendaciones de hidroxicloroquina, acitromicina, etcétera. Ese fue el convito que yo me tomé con vitamina D, con vitamina, ¿qué era? Vitamina, no me acuerdo, creo que era vitamina D, y tomar sol 15 minutos y en una semana estaba lista, pero bueno, mucho antes de que existieran las mucho. vacunas, ¿no? Pero aquí lo hemos hablado, el tema de la hidroxicloroquina. Sí, pero me gustaría, antes que vaya a la pausa, decir algo, porque yo creo que es un servicio. Yo me siento en la necesidad de que las personas sepan que el virus entra por las fosas nasales o la garganta y permanece, creo que va como 2 días
ahí. Si usted hace inhalaciones cada 2 o 3 días, su virus nunca va a penetrar su cuerpo. Agua Porque con muere sal, instantáneamente. agua con sal, gárgaras de agua con sal, decía Misael, Correcto, que es médico correcto. igualito que cualquier otro médico, y lo dijo aquí en el programa. Yo estoy repitiendo lo que dijo ese médico. O sea, sí, claro, yo la entiendo, pero es que yo creo que hay un compromiso con la sociedad de decir las dos partes, y la persona Así que es. tenga la decisión de elegir ella, pero es. no que le digan que la vacuna es la única opción cuando Bayer, las estadísticas de Bayer son horribles. Le puedo decir que la Bayer está diciendo la cantidad de muertes significativas y efectos secundarios que tiene, porque además la acaban de aprobar como una terapia ya por la FDA aprobada. Sin embargo, no le dicen que los ensayos médicos no están terminados, porque van a terminarse en abril del 2023. Eso porque, no se es lo muy dicen al pronto, pueblo. porque es muy pronto y es la manera de tratar de controlar la pandemia a través de la Correcto. vacunación masiva. Pero mira, mientras estamos conversando, escucha este titular: no eres un caballo, no eres una vaca. La FDA alertó sobre el uso de la ivermectina para tratar el COVID. Según la FDA, este fármaco, que es antiparasitario, había sido promocionado como un posible tratamiento para el COVID al comienzo de la pandemia, y dicen ahora esta agencia reguladora de los Estados Unidos y los especialistas que la ivermectina es un fármaco que no sirve para nada que tiene que ver para prevención del COVID-19. Eso lo dice la FDA. Le pregunto a otros médicos dicen que sí. Entonces volvemos a lo mismo, lo que le diga a su médico y usted decide, porque si no, ¿cómo hacemos? Claro, pero Bien. Lourdes, para terminar, no solamente existe la terapia cuando la persona está enferma, que ya tiene que acudir a la hidroxicloroquina, que funciona. Como le digo, ha curado personas de mucho más de 75 años, como el anterior presidente, que todavía está dando rally por ahí y parece de 20 años, y no lee un discurso y lo da de 2 horas. Pero bueno, eso es aparte. Pero la hidroxicloroquina, la ivermectina, la citromicin, etcétera, son terapias ya cuando la persona está contagiada o estuvo cerca de un contagiado. Pero hay terapias profilácticas que es antes que la persona se contagie, que es la que usted dice, es la vitamina D. La D, yo también me olvido. C, la D, a mí se me olvidan, pero sí. Mire, es claro. el zinc no puede faltar. El zinc no puede faltar todos los días. Exacto, Muy es bien. la C, la D y el zinc. Así y mismo. hay otras cosas que las personas pueden buscar, que es el quercetin. Se me acaba el tiempo, Quercetina, 5:51. Te agradezco mucho la llamada No, y gracias el comentario. a usted por permitirme hablar. No, por favor. Hablar. Siempre Gracias. bienvenidos todos los oyentes. 5:52. Se me acaba el tiempo, queridos amigos oyentes. Les agradezco enormemente su participación en el programa. Mañana martes, pues lógicamente volvemos con mucho más en Noticias Más, en este espacio informativo. Viene Omar Moinelo. Entiendo que hoy no juegan los Marlins, pero hoy sí está Omar aquí en el estudio, ya viene para acá. Así que ustedes no se pueden despegar de la audiencia, de la señal de la grande de Miami Radio Mami. Me acompaña en los controles José Luis Morenza, yo soy Lourdes Jubieta. Les deseo a todos una feliz tarde, un feliz regreso a casa, una feliz noche, y mañana, Dios mediante, nos reencontramos por esta señal, la grande de Miami Radio Mami.